Gracias por colaborar. Recogiendo tus envases de cartón, doblándolos y depositándolos en los contenedores azules de papel, ayudas a conservar limpio tu entorno. Muchas gracias. Consorcio Provincial de Medio Ambiente. Hoy seguimos el curso del río Aguisejo. Sus aguas han forjado paisajes únicos como estos. En el límite de Segovia con las provincias de Soria y Guadalajara, en plena Sierra de Illón, nace el río Aguisejo. En el lugar exacto de este nacimiento hemos quedado con Miguel y Julián, dos de nuestros anfitriones para este viaje. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos en el nacimiento del río Aguisejo, ¿no? en Grado del Pico. Es un pueblo, es una pedanía que pertenece a Illón, está en la provincia de Segovia, pero limitando con Soria y con Guadalajara. Aunque en realidad el río nacería a partir de los riachuelos que vienen desde más arriba, pero se considera esto la zona del nacimiento porque es una zona caliza donde hay unas surgencias de agua muy características, que son estas que vemos aquí, que aquí llaman el manadero. Esta es una zona que está llena de pequeñas oquedades, el agua se filtra a través de ellas y sale aquí al exterior. Todo el año está manando agua y entonces pues se considera el nacimiento de este río que vamos a recorrer. Y es un río con un corto recorrido en distancia, pocos kilómetros. Sí, me parece que son como 20 o 25 kilómetros, ¿no? Desemboca en el río Riaza, que a su vez desemboca en el pantano de Linares. Vamos a hablar un poco de la riqueza que hay aquí, tanto geológica como de flora y fauna. Es un sitio particular. Sí, bueno, todos los ríos, todas las tienen algo de particular. Aquí concretamente tenemos una gran riqueza geológica, ahora lo veremos más abajo en la zona de Santibáñez y bueno, y a lo largo de todo el recorrido. Y también pues faunística, en estos momentos nos están viendo desde ahí arriba, que os lo he enseñado, unos corzos que nos están mirando a ver si nos vamos de aquí. Hay jabalís, han visto cerca ya incluso algún lobo porque vienen cerca de aquí. Y después mucha riqueza de aves, de reptiles, algunos pequeños mamíferos, tejones, incluso nutrias también tenemos por aquí. El río está, como veis, muy limpio, de aguas muy limpias. Esta zona está muy poco poblada y eso permite que no haya, o se consigue que no haya mucha contaminación. La nutria es un síntoma de buena salud del agua. Sí, y además cuando hemos llegado, si os habréis fijado, salía de aquí de la charquita esta un mirlo acuático, que también es un pájaro muy característico de aguas muy limpias. Es un pájaro buceador, muy bonito como habéis visto. Y bueno, pues es algo bueno que tiene la España vaciada, que por lo menos no está muy contaminada. Porque demográficamente era mi siguiente pregunta, estamos en una zona que es la pura España vaciada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es el mayor ejemplo de la España vaciada, ¿no? Aquí solamente vivimos una decena de personas y bueno, y sí que hay dificultades, ¿no? Para poder vivir aquí. El invierno es muy duro. Julián, ¿de qué se vive aquí en Grado del Pico? Bueno, pues aquí se vive de milagro, porque bueno, la situación pues bueno, es muy no es muy buena, ¿no? Es un pueblo donde no hay prácticamente nada, no hay tiendas, no hay infraestructuras, ¿no? Y entonces se vive de la ganadería, de la agricultura, de la construcción y también pues del turismo, ¿no? Del turismo, que se pueden hacer rutas, ¿no? Por andar, la que les guste, ¿no? Por las montañas, por los caminos y bueno, y también la ruta por el río Aguisejo, ¿no? Que es muy bonita. Es la que hoy vamos a enseñar para animar a la gente a que se venga. Dicen que en la Guerra de la Independencia los dos bandos se pelearon por esta zona. ¿Por qué? El hecho de que aquí hubiese ese encuentro entre bandos es muy frecuente, también ocurrió incluso desde el Paleolítico, porque tenemos una zona de paso que es desde la parte de la meseta sur, desde Guadalajara a la meseta norte, por la zona de Villacadima, Cantalojas.
Avanzamos en compañía de Miguel, que llegaba a esta zona para dar clase en el Instituto de Ayllón y aquí ha hecho su vida. Hoy nos convertimos en sus alumnos para conocer, al igual que ellos lo han hecho durante años, espacios únicos como los cañones de cuarcitas y pizarras que encontramos en el curso del río. Es un cañón un poco especial, incluso en la zona de Castilla y León y de la provincia de Segovia, porque casi todos los cañones suelen ser cañones calizos y este es un cañón de cuarcitas y pizarras. Es un poco diferente a los demás y en la zona donde estamos, como veis, está muy protegido de los vientos, incluso para la altura a la que estamos de los hielos, y aquí se estableció una gran cantidad de cultivos de frutales, y esta zona tenía fama en el pasado de ser una zona de muy buena fruta. Sigue habiendo, como podéis ver, algunos manzanos, perales, muchos nogales, pero el abandono de estas tierras hizo que también se abandonasen estos cultivos tradicionales, y aunque la fruta es muy buena, porque es muy buena la fruta de por aquí, pero prácticamente no lo explota nadie. Por desgracia, el abandono de los pueblos también ha significado el abandono de sus recursos naturales. Es la vega del río Aguisejo. Es el cañón del río, vegas tenemos varias, es el cañón del río, un cañón muy protegido y por lo tanto una zona donde se podrían dar los frutales sin que las heladas y los vientos los destruyesen las flores o helasen los frutos. Cada tipo de mineral nos habla de un momento geológico diferente. Claro, evidentemente. Mira, aquí estamos en uno de los terrenos más antiguos que nos podemos encontrar de la península ibérica de Castilla y León, porque esto es una zona del Paleozoico, concretamente de una época del comienzo del Paleozoico, que es el Silúrico. Aquí había un mar somero en la era primaria, se fueron depositando sedimentos de arcillas, de arenas, que al compactarse en la que llaman orogenia arcínica, lo que dio origen a la base de la península ibérica, al compactarse se metamorfizaron, se transformaron en pizarras y cuarcitas. Las pizarras las vamos a ver un poco más atrás, las cuarcitas las tenemos aquí en el cañón, que se les ve bastante bien, y eso ha dado origen a este tipo de cañón especial de pizarra y cuarcita que no vemos en otros sitios. Grafito, pizarra, hierro, aquí hay restos de muchos minerales. Sí, estos son, como os comentaba antes, es material metamórfico. Entonces, aquí en la zona de arriba tenemos las arenas transformadas en cuarcitas por el metamorfismo. Y aquí abajo tenemos las arcillas que se transforman en pizarra. En este caso la pizarra tiene mucho material de carbono, es grafito, se llaman pizarras grafitosas. Y en el proceso metamórfico se han formado cuarzo, se ha formado piritas, caolín, que es un material blanco que se explotó en esta zona, se explotó durante un cierto tiempo, se hicieron pequeños catas, pequeñas minas de pirita, de caolín y de grafito. Lo que pasa que ya están abandonadas, ya no se explotan, se dejaron de explotar hace un tiempo porque eran yacimientos muy pequeños. Pero bueno, esto nos habla un poco de la riqueza mineralógica que tiene esta zona. Seguimos el curso unos metros más y nos sorprende, escondido entre la maleza, un tesoro que posibilitaba la llegada de la luz a estos pueblos de la Sierra de Ayllón. De nuevo, es gracias a que el agua vuelve a discurrir por una zona caliza. La verdad es que es una zona que si no te lo dicen es imposible encontrarla. Es un afloramiento de roca caliza, y la roca caliza que veíamos arriba desaparece en todo este trayecto del río y vuelve a aflorar aquí una pequeña cantidad de roca caliza que forma esta cascada. Hay una cueva aquí también debajo. Es un fenómeno que se llama cástico, producido por las calizas, pero que en esta zona se da en un corto espacio del terreno. Es espectacular esta cascada. ¿Qué altura puede tener? Bueno, la cascada tiene unos 25 metros. Y como veis hay una vegetación muy especial, muy curiosa, aquí protegida por el entorno del cortado este. Aquí tenemos unos árboles muy singulares
que son el arce pseudoplatanus y vegetación que no encontramos en otra zona del recorrido. Y nos dice un poco de la explotación que tuvo este río, esta cascada. Sí, en la parte de arriba hay una pequeña represa, de ahí se recogía el agua y aprovechando este desnivel se construyó una pequeña central hidroeléctrica, que es una de las primeras que se construyó aquí en la provincia de Segovia y que fue la primera que dio luz, corriente eléctrica a estos pueblos. Todavía se conserva ahí una tubería, pero ya está en desuso, evidentemente ya nos viene la electricidad por otros sitios. El discurrir del río nos acerca a Santibáñez de Ayllón y justo a la entrada del pueblo nos sorprenden unas formas geológicas que nos ayudan a comprender cómo se formaba la península ibérica. Bueno, estamos ante una de las discordancias más espectaculares que podemos encontrar, por lo menos en la zona de Castilla y León, en Segovia, que, como podéis ver, aquí tenemos la parte de abajo son terrenos del Silúrico, de casi principios de la era primaria. Aquí hubo una sedimentación durante millones de años. Se formaron estas primero arcillas, después hubo un metamorfismo, se transformaron en pizarras y después vino un plegamiento que se llamó plegamiento hercínico, que es el que más o menos dio origen a la base de la península ibérica y produjo esos pliegues que veis ahí. Después, posteriormente, esto se elevó, hubo un arrasamiento, una erosión, aquí se formó una zona lacustre, y encima de ellos, en la era terciaria, se formaron una serie de materiales, de calizas, conglomerados, que son aquellos que veis allá arriba. Si os dais cuenta, la parte de arriba es prácticamente horizontal y la parte de abajo está muy plegada. Entre ambas hay lo que se llama una laguna estratigráfica, que son millones de años sin materiales sedimentarios y está considerada como también una de las mayores lagunas estratigráficas que nos podemos encontrar en la península ibérica. La discordancia sería la parte horizontal respecto a esta otra plegada que no guarda la simetría, y la laguna estratigráfica se refiere a los terrenos que faltan desde una y otra. Desde el punto de vista geológico esto es un sitio muy interesante porque además el río ha excavado y ha dejado como si fuese una pantalla a la vista esa historia geológica que comienza prácticamente al principio del Paleozoico y acaba pues prácticamente en la era cuaternaria, en la época casi actual. En el abrigo de la Peña de Esteban Vela nos espera una de las personas que más ha estudiado a los antiguos pobladores de la provincia de Segovia. Aquí retrocedemos a cómo era la vida hace 14.000 años. ¿Hasta dónde nos traes hoy? Hoy os traigo, o me habéis traído hasta Esteban Vela, al entorno del abrigo de la Peña de Esteban Vela, pues uno de esos yacimientos que merece la pena conocer por la importancia que tienen para la evolución prehistórica de nuestra provincia. ¿Por qué este yacimiento es tan especial? Pues en principio porque es seguramente y hasta la fecha el yacimiento de toda Castilla y León, de toda la cuenca del Duero, donde es posible estudiar, sin ningún tipo de duda, una secuencia completa de la ocupación humana durante el Paleolítico Superior, el Epipaleolítico y el tránsito al Holoceno. Hay varios niveles de ocupación estacional, pero muy seguida en el tiempo, desde 14.000 a.C., que es la fecha más antigua que tenemos mediante el método de carbono 14, hasta unos 10.000 a.C., y que además de tener esta secuencia de ocupación humana con todos los reflejos de la actividad de estos hombres,
caza, tratamiento, trabajo de la piel. Se han encontrado hogares, grandes hogares, seguramente calefactores del espacio de habitación. Tallaban el siles, aprovechaban todos los recursos naturales de la zona y hacían arte. Aquí han aparecido hasta la fecha 40 plaquetas, pequeños cantitos de esquisto con grabados, en la mayor parte de los casos esquemáticos, en 2 casos con representaciones de cabezas de caballos, que tienen la ventaja añadida de que es una de las escasísimas veces que se da la circunstancia de que se recuperan las piezas de arte en un contexto arqueológico cerrado y fechado. En este caso sabemos a qué momento pertenecen, en qué periodo cronológico y cultural se trabajaron, y no hay ninguna duda de la asociación que podemos hacer entre la ocupación humana y estas piezas de arte mueble. Eso es rarísimo, rarísimo, pasa muy pocas veces. ¿Cómo podemos describir a esta ocupación humana? ¿Cómo eran estos seres humanos? Pues eran cazadores, recolectores que aprovechaban los recursos de su entorno en la medida de lo posible y seguramente al máximo. No hay una ocupación continua durante todo el año. Son ocupaciones estacionales en la época de bonanza, de buen tiempo. Seguramente dentro del Paleolítico Superior, en uno de los interestadiales, uno de los momentos de clima más benigno entre periodos fríos o glaciales, y que se sitúan en un corredor natural que supone una comunicación, una vía de comunicación, casi una autopista, entre zonas tan importantes como la cuenca del Tajo y la cuenca del Duero. Por aquí pasa el corredor que une las 2 mesetas y que pone en contacto toda esta zona también con el otro eje, este-oeste, Segovia, Soria, por usar referencias de ahora, no de entonces. Y por un lado demuestran que esta gente conocía perfectamente el medio, sabía dónde tenía que situarse, utilizaba todos los recursos y las posibilidades de comunicación al máximo, como he dicho antes. Y además hay otra situación añadida en todo esto, que es que los habitantes de la Peña de Esteban Vela nos han demostrado que muchas veces valoramos muy mal la capacidad de relación y de movilidad de estos grupos humanos tan antiguos. Entre los adornos que usaban los habitantes del abrigo de la Peña han aparecido conchas marinas de procedencias bastante dispares. Unas vienen del mar Cantábrico y otras de la zona mediterránea. No sabemos si estos señores llegaban desde el Cantábrico hasta Valencia o tenían contactos intermedios que les permitía llegar a estos recursos de zonas tan lejanas. En todo caso, es una prueba más de la gran movilidad y del gran aprovechamiento del territorio que tenían estos hombres, bastante más de lo que se les ha atribuido casi siempre. Llama la atención que su descubrimiento nos lleve hasta los años 90, bastante tarde. Bueno, seguimos encontrando yacimientos. La verdad es que cuando se descubrió este lugar, no parecía un yacimiento arqueológico. Lo que se ha visto aquí siempre ha sido una pared vertical de color rojo, del color que tienen los conglomerados que forman este pequeño acantilado. Y solamente cuando se empezó a hacer intensamente la carta arqueológica de la provincia, en una de las prospecciones que se hicieron por esta zona, donde hay muchísimos otros yacimientos, se vio que no todo era roca, que había una zona en la que lo único que se veía era tierra. Claro, se hizo una inspección más meticulosa, se descubrió que había un abrigo, un covacho colmatado hasta arriba por sedimento, en el que asomaban trocitos de siles. A partir de ahí, y con el descubrimiento de 2 o 3 piezas ya trabajadas y una de las plaquetas decoradas en la torrentera que baja desde el abrigo, pues se puso en marcha todo el proceso de investigación. Se ha estado aquí casi cerca de 10 años, trabajando en dos series de campañas. Se han recuperado muchas cosas y se pueden ver. El Museo de Segovia, por ejemplo, tiene una vitrina en la que podéis ver las plaquetas, las más importantes de las plaquetas decoradas,
que son bastante conocidas. Al Museo de Segovia se le han pedido en préstamo para exposiciones en Madrid y en museos de mucha categoría fuera de Segovia. Pueden ver también una reproducción exacta de uno de los hogares de Calentar la Cueva que está expuesta en el museo. Se puede ver la industria lítica y se pueden leer las publicaciones. De momento, por diversas cuestiones, suspendió la investigación, pero eso no quiere decir que se haya terminado el trabajo en el yacimiento. Aquí queda mucho por hacer. Lo primero, mantener la protección de las estructuras como están. El yacimiento no es solo lo que estamos viendo aquí, está debajo de estos bloques desprendidos que estamos pisando, continúa muchos metros por el acantilado, pero claro, en 10 años esto es lo que se ha podido excavar. Es un trabajo lentísimo, muy meticuloso y que implica la colaboración de un número muy alto de profesionales de muchas disciplinas. Se tarda, sí, somos muy pesados, pero no queda más remedio. Los resultados lo justifican. Ojalá en un futuro pueda ser un recurso turístico de esta zona que decíamos al principio del programa. Es un claro ejemplo de la España vaciada, que ahora está tan de moda. Bueno, aquí durante los 10 años que han durado las excavaciones, ha habido muchas actividades con los vecinos de la zona, jornadas de puertas abiertas, charlas, explicaciones, visitas guiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, lo que hay que hacer aquí, aparte de adecuar un poco el cerramiento, que está bien para estar excavando aquí, pero un poco precario para la visita pública, lo que hay que hacer es poner en marcha un proyecto cultural para poder difundir esto en la comarca, en el entorno. Lo que ocurre es que este tipo de yacimientos tienen muy mala visita. He dicho al principio que aquí había una pared vertical y no se veía nada más. Ahora se ve un hoyo, pero es que todo lo que había, lo que es el yacimiento en sí, se mueve, se remueve y se desplaza. Cuando se acabe de excavar totalmente el abrigo, aquí se va a ver un hoyo. No es para atraer a la gente a ver un hoyo. Es mucho más interesante que se acerquen en el curso de campañas o que se hagan jornadas didácticas. Esa es la parte buena, de verdad, de la divulgación del yacimiento, de este tipo de yacimientos. No tienen columnas, no tienen estatuas, no podemos enseñar nada in situ. Las piezas están en los museos. Y las piezas tienen que ir a los museos, que es donde se protegen, donde se estudian y donde todo el mundo puede verlas. Donde nadie puede verlas es en las colecciones particulares. Ahí sí que no las ve más que el que las tiene. En los museos están a disposición de todo el mundo como bienes de dominio público que son. Es más, seguramente quien pase por el Museo de Segovia y vea no solamente las piezas de Esteban Vela, vea cosas de otros pueblos, a alguno le puede picar la curiosidad. Me tengo que acercar a ese pueblo a ver si veo esto en su lugar. Es otra forma de traer recursos. La vega del río proporciona los recursos que no se cazan. Todo aquello que se recoge del suelo de los árboles. He dicho, creo al principio, que este grupo eran de cazadores-recolectores. Ese era su sistema de vida y aparte de comer ciervo, cabra y caballo, que creo que se comía aquí, sin duda tenían un aporte vegetal bastante interesante y no digo yo que las truchas del Aguisejo no les conocieran de muy cerca.
Siguiendo el curso del Aguisejo dejamos atrás Esteban Vela y llegamos a Ayllón. Nuestra última compañera de viaje de hoy llegó a esta villa por sus abuelos y su madre. Hoy nos habla de una de las señas de identidad de este pueblo. Venimos sin aliento porque son 300 los escalones que separan la villa de Ayllón, la actual villa de Ayllón, de este paraje. Así es, estamos subiendo, estas escaleras suben al cerro que se llama Cerro del Castillo y la imagen emblemática pues es la Martina que tenemos aquí al fondo. Sirvió de torre vigía de una fortaleza árabe. También estaba amurallada toda esta zona porque antiguamente pues el pueblo estaba asentado aquí en este cerro. Posteriormente, con los años, se construyó una iglesia románica ya desaparecida. Quedan unos restos al lado de la Martina y la Martina sirvió de campanario de dicha iglesia. Y la iglesia se llamaba San Martín, de ahí cogió su nombre el torreón. Hoy todo un símbolo y el punto que no se debe de perder cualquier persona que venga a visitar Ayllón. Así es, porque es que desde aquí las vistas son espectaculares, o sea, mejor panorámica no pueden encontrarse los visitantes, viendo la sierra de Ayllón de fondo con todos los campos, la panorámica del pueblo con sus tejados rojos. La verdad es que merece la pena subir hasta aquí, aunque tengan que subir los 300 escalones. Hoy nosotros hemos hecho parada aquí porque es justo el final, prácticamente la desembocadura del río Aguisejo, el río que a la vez rompe Ayllón. Así es, desde aquí se ve perfectamente el curso que sigue el Aguisejo hasta casi en la lejanía, pues ya la desembocadura que se junta con el río Riaza. Los chopos nos definen este recorrido final del Aguisejo junto a esta torre, desde la que tenemos unas vistas privilegiadas de la villa de Ayllón y también de la sierra, junto a la que nace el Aguisejo, un río segoviano de pequeño pero intenso recorrido. De él nos llevamos la sensación de que alimentó grandes momentos de nuestra historia y ahora es fiel testigo de uno de los principales problemas de tierras como esta, la despoblación. ¿A dónde vamos ahora? A reciclar. Sí, venga chicos, vamos todos a reciclar a los contenedores. Abuelo, no me acuerdo de lo que tengo que tirar en cada contenedor. Sí, es muy fácil, todos los envases de vidrio y las botellas tienen que ir al contenedor verde. Los envases de plástico, latas y bricks van al contenedor amarillo. Y por último, en el contenedor azul van todos los envases de cartón, papel y toda la revista, todo lo que es papel. Pero todo hay que aplastarlo bien, que si no, no cabe.